Corrección del examen. Pregunta número 2, presentada por Cristina Montenegro, Jacqueline Elincango, Yacir Chalá, Jorge Estupiñán, Felipe Puente y Kevin Gutiérrez. La figura a continuación ilustra un rectificador de voltaje conformado por un transformador de entrada, un puente de diodos y un regulador de salida. El voltaje pico del transformador es de 15 voltios. El capacitor en la posición 1 es de 250 microfaradios y el voltaje de ruptura de los diodos de silicio es de 0,7 voltios. Además, el circuito se ha diseñado para asegurar la operación del regulador. La hoja de especificaciones del regulador muestra que este opera correctamente con tensiones de 7,3 voltios y 18 voltios. Entonces, para el inciso A se nos pide dibujar la onda del voltaje en el capacitor en la posición 1 del circuito e identificar en la gráfica el valor de voltaje de los picos en la señal, el voltaje mínimo, el voltaje de rizado pico-pico y el voltaje de C. Entonces, para resolver el inciso A, primero debemos conocer que el voltaje en los diodos es igual a los 2 diodos por 0,7 voltios de silicio, que nos da 1,4 voltios. El voltaje rectificado, que sería el voltaje de corriente continua, obtenido luego del proceso de conversión de la corriente, va a ser igual al voltaje pico menos el voltaje de los diodos, que sería 15 menos 1,4, que nos da 13,6 voltios. Luego, para el voltaje mínimo dividimos el valor del valor pico sobre 2, que nos da 7,5 voltios. Para el voltaje DC utilizamos la fórmula del voltaje rectificado menos voltaje mínimo para 2, que nos da 10,55 voltios. Y finalmente, para el voltaje de rizado pico-pico, restamos el voltaje rectificado menos el voltaje mínimo, que nos da 6,1 voltios. Gracias. Bueno, aquí podemos ver el gráfico de la figura 2. De los voltajes en función del tiempo de los componentes del circuito 2. Lo primero que podemos apreciar es el voltaje, la línea roja, la cual va a representar el voltaje de salida de los diodos. Lo que van a hacer es volver positivo a todo el voltaje sinusoidal que entra en el circuito de la fuente. Luego podemos ver la línea azul, la cual representa el voltaje de salida del capacitor. El capacitor lo que va a intentar, mediante la acumulación de energía, es volver a la onda roja cada vez más recta, volverla constante. Como en este caso el capacitor no es tan grande, lo que va a pasar es que se va a formar una onda triangular. Luego, en verde y en morado, podemos ver los voltajes característicos de esta función de voltaje del capacitor. En verde superior tenemos el voltaje máximo que puede tener el capacitor, que es de 13,6. En el verde inferior tenemos el voltaje mínimo que puede tener el capacitor, que es de 7,5. Y en el morado podemos ver el voltaje eficaz que puede tener el capacitor, el cual va a producir la misma potencia en un mismo tiempo que la función del capacitor. En este caso va a ser 10,55 voltios. Finalmente, algo muy interesante que hay que denotar es que como todos tienen la misma frecuencia, todas estas funciones van a tener el mismo periodo. Entonces, en el literal B se nos pide encontrar la corriente de carga máxima que se puede extraer de la fuente. Esta la representamos por IDC, que es la corriente que entrará al regulador de voltaje. Entonces, para esto consideramos que una vez rectificada la onda por el puente de diodos, toda la parte negativa de la onda se vuelva positiva, por lo que vemos que su periodo se divide en la mitad. Entonces, con ese dato y el valor de la capacitancia, que es de 0,00025 faradios, podemos utilizar esta ecuación para relacionar la corriente con el valor de rizado pico a pico, que es el voltaje por la capacitancia dividido por el periodo de la onda de rizado. Entonces, utilizando esa ecuación reemplazamos y obtenemos que 2 multiplicado por 6,1 multiplicado por 0,00025 dividido por 120 nos da una corriente de 0,366 amperios que entra al regulador de voltaje final. Por último, debemos considerar que el capacitor hace una función de filtrado de la onda rectificada por el puente de diodos y es la razón por la que se relaciona con esa corriente
de salida. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la resolución del literal C de esta pregunta. En la misma nos pide encontrar el factor de rizado. El factor de rizado es la componente de corriente alterna que queda después de hacer una rectificación de onda. En nuestro caso, hacemos una rectificación de onda completa con un puente de diodos y tenemos un filtro capacitivo, por lo que es pertinente usar las siguientes ecuaciones. La primera es la ecuación del rizado, o del factor de rizado. Nos dice que es igual al voltaje de rizado RMS dividido para el voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa ya fue encontrado en el literal A de este ejercicio, pero todavía nos queda encontrar el valor del voltaje de rizado RMS. Para encontrar el valor del voltaje de rizado de RMS, necesitamos utilizar esta ecuación de aquí. Esta ecuación nos dice que el voltaje de rizado de RMS es igual al voltaje de rizado de pico a pico dividido para 2 por raíz de 3. Tomando en cuenta estas dos ecuaciones, primero tenemos que reemplazar en la segunda, como lo estamos haciendo aquí, con los datos encontrados. Nosotros obtuvimos que el voltaje de rizado de pico a pico es de 6.1 voltios. Al dividir esto para 2 raíz de 3, obtenemos un voltaje de rizado RMS de 1.76 voltios. Finalmente, para calcular el rizado, necesitamos utilizar la primera ecuación y reemplazar los datos. Nosotros habíamos obtenido aquí que el voltaje de rizado RMS era 1.76 voltios. Y en el literal A de esta misma pregunta encontramos que el voltaje de corriente directa es de 10.55 voltios. Al hacer esta división, obtenemos un valor de 0.166. Finalmente, el ejercicio D nos pide encontrar la potencia máxima que se puede proporcionar a una carga conectada a la salida del regulador y que se compare dicho valor con la potencia suministrada a la entrada de este. Así pues, calcularemos la potencia de entrada y de salida del mismo. Para hallar la potencia de entrada, vamos a utilizar los valores que en la parte A habíamos calculado, que son 0.366 amperios de corriente y 10.55 voltios como valor de la tensión. Conociendo que la potencia se obtiene al multiplicar la corriente por el voltaje, multiplicamos los 0.366 amperios y los 10.55 voltios. De esta manera se obtiene una potencia de entrada de 3.86 watts. Asimismo, tenemos que calcular la potencia de salida, con la fórmula que se muestra en pantalla. Necesitamos la corriente y la tensión del datasheet que nos dan en el ejercicio. En este caso, para el integrado 7805, nos dice que la tensión de salida es igual a 5 voltios y la corriente de salida es igual a 1 amperio, lo que nos da igual a una potencia de salida de 5 voltios. El ejercicio también nos pide llegar a una conclusión con dichos resultados. Por esto, comparamos el valor obtenido para la potencia de entrada, que es 3.86 watts, y el de salida, que es de 5 watts. Claramente, 5 watts es mayor a 3.86 watts, así que la potencia de salida es mayor a la de entrada, y podemos decir entonces que hubo una ganancia de potencia en el regulador de voltaje. ¿Por qué tenemos una potencia de salida más alta que la potencia de entrada? Bueno, lo que sucede es que en el integrado 7805, lo que hace es reducir el voltaje pico de la función rectificada de la entrada, que sería de 10.55 voltios de la función de onda completa, a un voltaje de 5 voltios. Lo mismo sucede con el amperaje, que de 0.366 amperios la sube a un amperaje de 1 amperio. Entonces la potencia que sale es la que se va a usar para la alimentación del circuito en la parte B que queramos conectar en la posterior.